comenzar con el conversatorio del día de hoy, entonces apaguen sus celulares o los dejan en silencio para que aprovechen estas 2 horas que vamos a estar aquí conversando sobre el tema que hoy tiene preparado la profesora Hildamar. Les informamos que el conversatorio que estaba programado para el próximo viernes 6 de diciembre se cancela, ya que ese día se va a hacer la actividad de integración de la Facultad de Educación. Por ese motivo, este mismo conversatorio, el del 6, se va a reprogramar para el 17 de enero de 2 a 4 de la tarde. El conversatorio del 17 de enero tendrá la participación de 2 invitados internacionales que actualmente participan en el proyecto Hacia una ruralidad sostenible de la equidad y la diversidad. Oportunamente se les estará enviando la información sobre este conversatorio a todos sus correos. Hoy continuamos con el ciclo de múltiples experiencias, en el cual conocerán el sentir y la experiencia de maestros frente al significado que tiene el asesor en los procesos de formación en maestría y las tendencias y tradiciones que los diferentes grupos de investigación han tenido en sus líneas de formación. El conversatorio de hoy está a cargo de la profesora Hildamar Rodríguez Gómez. Ella es licenciada en Educación Preescolar y magíster en Educación con énfasis en Lenguaje y Educación. La profesora Hildamar es integrante del grupo de investigación Diverser, se desempeña como profesora de la Facultad de Educación, es la directora de la revista Educación y Pedagogía. En el 2002 apoyó el proceso de creación de la maestría en Educación, énfasis en pedagogía y diversidad cultural. Y entre el 2006 y el 2011 apoyó el proceso de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. La profesora Hildamar ha acompañado trabajos de investigación en la maestría de educación, línea pedagogía y diversidad cultural relacionados con la violencia escolar, la cultura sorda y la educación sindical, la práctica pedagógica y la formación de maestros y maestras y la cultura escolar. Actualmente participa en varios proyectos de investigación, entre los que se destaca Interculturalidad y Políticas de Inclusión en la Universidad Colombiana, Lecciones Aprendidas. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Antioquia. Sean bienvenidos y bienvenida, profesora. Me reconforta un poco que veo algunos rostros conocidos, estoy un poco nerviosa, pero voy a empezar a contarles esto que se llama Concepciones sobre la asesoría en los trabajos de investigación en la maestría. Esta presentación que está bajo mi responsabilidad va a tener 2 partes. Una primera donde voy a plantearles como una serie de supuestos de qué es para nosotros en el grupo de investigación Diverser, qué significa el proceso de formación en la maestría y cómo entendemos la asesoría. Y una segunda que se basa en uno de los supuestos que les voy a plantear acá de esta primera parte, y es que como este es un ejercicio conjunto, pues es importante escuchar las voces de las personas a quienes yo he asesorado, que aquí hay muchas. Entonces, en un segundo momento, esas personas van a contarles sus experiencias, ¿cierto? Van a poder hablar de qué significa ese encuentro en la asesoría. ¿Listo? Entonces, bueno, ya la presentación fue suficientemente clara. Voy a partir en primer lugar de un lugar de existencia que es el que posibilita que yo hoy esté aquí y otras personas también haciendo compañía, y es la existencia del grupo de investigación Diverser. Porque Diverser no es solamente un grupo de investigación, digamos, lo que tiene como tarea principal o como misión hacer proyectos de investigación como todos los grupos o llevar a cabo procesos de formación y de extensión, sino que también Diverser ha sido para todas las personas que hemos pasado por este grupo una experiencia de vida, y fundamentalmente es un espacio común en el sentido de que es una construcción conjunta
en el que todas las personas que participamos hacemos aportes desde diversas naturalezas. Adicionalmente, Diverser ha sido un camino que nos ha posibilitado como reconocer cuáles son los límites de los prejuicios que nosotros tenemos sobre muchos asuntos relacionados con el ámbito de la educación. Y en tercer lugar, Diverser es una pregunta constante y permanente que nos está interrogando una y otra vez sobre los límites de la interculturalidad, porque para nosotros en Diverser la interculturalidad no es un punto de partida, tampoco es un punto de llegada, sino que es una construcción, una tarea que nosotros emprendemos constantemente. Entonces, digamos lo que es como un primer marco sin el cual no sería posible hablarles de lo que significa esta experiencia de asesoría. En segundo lugar, quiero referirme a qué significa para nosotros la formación en la maestría. Como bien decían al comienzo, de lo que se trata en cada una de las líneas de formación es poder mostrar una tradición de la cual todos los grupos hacemos parte, y esa tradición se inscribe como en una serie de concepciones específicas sobre lo que significa la formación, el acompañamiento, la enseñanza, y por eso yo quiero resaltar pues para nosotros qué es en Diverser este trabajo de formación en la maestría. En primer lugar, pues para nosotros también es claro que es un proceso de formación académica, un proceso que pasa por desacomodarnos de muchos de los supuestos que nosotros traemos, dado que en el grupo hay como unos referentes conceptuales que no han sido o que no son muy comunes, no son de circulación general, y eso hace que sea un proceso, digamos, lo que desacomoda. Pero también creemos que esta formación en la maestría es un ejercicio espiritual, o sea, ejercicio espiritual en el sentido de que se trata de cultivar la humanidad. Para nosotros no es solamente un ejercicio de orden académico, de orden intelectual, sino que es fundamentalmente cómo logramos nosotros cultivar en cada una de las personas que llegan a la maestría el sentido de humanidad que tienen y que las asiste, ¿cierto? Y por eso los cursos, los seminarios, los distintos espacios en los cuales nosotros participamos, de lo que se trata es de abrir las posibilidades de cada una de las personas, de construir un escenario y de tener condiciones propicias para la realización de aquello de lo que lo hace verdaderamente humano a cada una de las personas. Eso no borra, como decía al comienzo, que hay un ejercicio académico exigente, riguroso, que demanda también la lectura, que implica el tránsito por algunos autores y tradiciones de los cuales nosotros debemos ser dignos herederos, y por eso la necesidad de hacer ejercicios que pasan por la reflexión constante. ¿Cómo nos pasa eso por el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo nos pasa también por la mente, y de qué manera esos referentes conceptuales lo que hacen es transformar la visión que nosotros tenemos como de los distintos asuntos? Y en tercer lugar, nosotros hemos visto la maestría como un espacio de resistencia en varios sentidos. El primero, digámoslo, por los temas que se trabajan allí o por los temas que confluyen a través de los trabajos de los estudiantes, porque a veces hay que ser más osados que el resto de la humanidad para poder dar con ciertos temas que no son del todo de interés común, o que tampoco son fáciles de abordar como por las implicaciones políticas que ello tienen. En segundo lugar, porque la maestría ha sido un escenario de rupturas metodológicas. Yo diría que en todo el tiempo, desde la primera cohorte en el año 2002 hasta esta más reciente que tenemos en funcionamiento, la maestría se ha caracterizado fundamentalmente como por
por darle credibilidad a los sueños de las personas que llegan allí, aunque eso a veces parezca como un poco utópico o extraño, y eso hace que nos hayamos decantado por algunas orientaciones metodológicas que en un primer momento no fueron o no eran del todo, digámoslo, conocidas acá, como trabajar, por ejemplo, el enfoque biográfico narrativo hace muchos años. Es decir, ahora uno lo puede decir y resulta una cosa casi del común, pero haberlo hecho hace 10 años era una apuesta un poco osada. También es un espacio de resistencia en la medida en que la maestría ha supuesto extender el programa de formación a personas o comunidades que antes no tenían acceso a esto, y es el caso de estudiantes indígenas. Por el programa han pasado 3 estudiantes indígenas, 3 en Veras, y eso ha sido, pues, digámoslo, como un acto que demuestra también el compromiso político que nosotros tenemos. Esos 3 puntos, es decir, de la experiencia en Diverser, el significado que para nosotros tiene la formación y la maestría como un entorno de resistencia, lo que hacen es, si tienen preguntas pueden hacerlas para que se me vaya quitando el susto. Lo que hacen es permitirnos pensar la asesoría como algunos de los elementos que les voy a presentar, que los voy a ir desarrollando. En primer lugar, como una concepción ética, es decir, qué significa para nosotros la asesoría como un asunto ético, como una postura epistemológica, como una invención metodológica y como una posibilidad de logos en el sentido de palabra y pensamiento, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros eso? Significa una concepción ética en primer lugar porque, como les decía ahorita, para nosotros es importante que el estudiante o la estudiante que llegue desarrolle su propio proyecto, es decir, que nosotros seamos unos instrumentos capaces de alentar esos sueños, de darle vida a esa palabra propia que tienen los estudiantes a través de sus proyectos. Por eso nosotros, a diferencia de otras líneas, no trabajamos con la figura del macroproyecto. Trabajamos con otras figuras de orden metodológico que posibilitan que los estudiantes pasen por un taller de proyectos de los proyectos que el grupo ya ha realizado. Pues por eso es una postura ética. Y lo es también en el sentido en que les señalaba ahorita de que para nosotros la propuesta de formación de la maestría es fundamentalmente un ejercicio de recuperar el sentido de humanidad que hay en cada una de las personas. El segundo elemento de la asesoría tiene que ver con una postura epistemológica, en el sentido de concebir, por ejemplo, una noción de qué es conocimiento, o quiénes conocen y para qué se conoce, y eso significa deconstruir lo que la epistemología tradicional ha planteado y ubicarnos en referentes, bueno, en este momento si uno quiere que se pueden llamar decoloniales o críticos o creativos, que nos alientan a buscar otras concepciones, y eso va de la mano también de la concepción de aprendizaje que nosotros vamos a tener. Para nosotros el aprendizaje no va a ser en ningún momento el asunto de repetir o de apropiarse de los textos, sino de la construcción creativa de todo el sentido de humanidad propio que nos habita, y en esa medida de qué manera es posible entonces hacer una transformación personal. Porque en última instancia lo que nosotros pretendemos a través del proceso de asesoría es darnos cuenta que los proyectos que desarrollamos, tanto en el grupo como los estudiantes en el proceso de formación en la maestría, no son proyectos que van a transformar la realidad o que van a transformar a unos otros, sino que fundamentalmente son proyectos que van a transformar a cada una de las personas que lo realizan. Entonces, por eso también hay una postura epistemológica. Hay una invención metodológica, es como la tercera acepción de la asesoría, porque digamos lo que cada encuentro con cada estudiante es diferente, ¿cierto? La asesoría es un proceso de negociación, es un encuentro, realmente es un diálogo, y eso no funciona a no ser que las dos partes estén realmente convencidas que hay algo que la una le pueda ofrecer a la otra, ¿cierto? Si eso no es así, pues creo que con muchas dificultades se podrá hacer un encuentro académico.
Entonces, en esa medida es una invención epistemológica porque lo que nos ofrece es la posibilidad siempre de estar alterando los encuentros entre los seres humanos y buscando qué es lo que nos conecta, y que en cada caso siempre es un asunto diferente, es un asunto distinto, que no pasa solamente por el valor académico que tiene o por el prestigio que tiene quien asesore o el conocimiento del tema, sino porque hay un proyecto común que es emprender la construcción de esa tarea, ¿cierto? De ese tema, de explorar otros referentes, porque cada uno viene como con una historia y con una tradición. Y finalmente, la asesoría ha sido para nosotros una posibilidad de logos, como lo decía, en el doble sentido de lo que es la palabra y el pensamiento, porque lo que intentamos, como lo decía en los momentos anteriores, es promover la palabra propia como una forma de vencer la desesperanza que existe y como una manifestación del pensamiento propio, o sea, de eso que hay, que se produce, y que con un acompañamiento particular existe la posibilidad de salir a flote, o sea, de sacarlo a través de muchos mecanismos o de muchos medios. Ahora yo sí quiero que hablen ellos, porque eso nos va a permitir, pero no me mire asustada, que yo estoy más asustada, porque eso nos va a permitir como poner en escena esto que yo les acabo de decir. No es que todo haya sido perfecto, también hay que aclararlo, no es que las asesorías hubieran resultado siempre efectivas o exitosas. Hay momentos en los cuales los desencuentros se producen al final del proceso, con todo y lo aterrador que eso significa, uno ya en un tercer semestre decir, no, pues es que aquí no hay nada que hacer. Entonces yo sí quisiera darle la palabra, que hay muchos, bueno, no está Liliana, no son tantos, Liliana, Zoraida, Teresa y John Jairo, que fueron estudiantes de la línea de maestría a quienes yo he asesorado en distintos momentos, y que ellos podrán como ponerle contenido a esto que yo intenté hacer acá en estos 7 aspectos, esos 3 iniciales y esas 4 concepciones de asesoría, para ponerle como cuerpo, ¿cierto? Con ello no quiero decir tampoco que quede claro cuál es el lugar que cada uno y cada una de nosotras ocupa en una asesoría, porque son muchos los acontecimientos que pasan en una relación que a veces modifican lo que uno desea o lo que uno espera. Lo que yo quiero con eso, como decía al comienzo, es como Diverser ha sido una apuesta conjunta, es un lugar común, común en todo el sentido de la palabra, que esas voces sirvan para ponerle contenido a esto que no es más que una abstracción a muchos años de asesoría pues en la maestría. Entonces les dejo la palabra. Bueno, que si hay preguntas, primero dice Zoraida. Si van a hablar, entonces ustedes que van a hablar, deben usar ese micrófono que hay allá. ¿Hay preguntas, inquietudes? Mi nombre es Teresa Castro Mazo. Como bien lo dijo Itamar, tuve la oportunidad de estar en la maestría, que se llama Educación Pedagogía, y me tocó con el nombre de Diversidad Cultural porque hoy se llama Estudios Interculturales, la línea. Y yo he estado como haciendo una reflexión en todos estos días que hemos estado por acá, pensando en cómo nos vemos las personas que ya han pasado por la experiencia de ser asesoras, o cómo me veo yo en esa asesoría, y necesariamente la historia personal, las experiencias que hemos tenido cuentan y mucho. Entonces, yo hice una investigación que se llama Elementos para la construcción de una propuesta pedagógica en educación sindical con perspectiva intercultural y de género. Desde luego, eso tuvo bastantes implicaciones, muchos movimientos, hubo una propuesta metodológica que es parte también como de lo que me parece interesante que podamos como reflexionar, donde conversé con las metodologías y las epistemologías feministas, con análisis documental, con la biografía, con la autobiografía, porque bueno, fue un ejercicio también pues como narrativo y en el cual
tuve la oportunidad de hablar como de mi propia experiencia. Pero me parece pues interesante a propósito de lo que hemos venido conversando, de qué contribuye y qué nos ayuda, cuando el profesor Klaus, por ejemplo, ayer hablaba de la necesidad de estar escribiendo desde el primer momento. Y me ayudó mucho con la profe Hildamar, estuvimos pues en el seminario de investigación 1, 2, 3, en el primero, segundo, tercer semestre, hicimos reseñas de textos. Y luego yo me apoyé mucho en esas reseñas de esos textos, de las lecturas que habíamos tenido, y fue pues como un insumo muy importante. Pero también me pareció muy interesante, vamos a hablar pues como de Freire también, porque me voy a ubicar también en un enfoque crítico, desde la pedagogía y en términos obviamente del enfoque de la investigación también crítico. Entonces, me pareció pues muy interesante porque con la asesoría creo que podemos establecer un diálogo de saberes. Y cuando uno logra establecer un diálogo de saberes, por lo menos hay un elemento que es muy importante, y es que la persona que lo está asesorando a uno crea en uno. Y crea en uno, cuando uno logra creer y la persona cree en uno, entonces fluye también como un diálogo, porque es un diálogo también entre pares. Eso significa que logré también cómo entender que efectivamente podía conversar mi experiencia con un saber, y al tiempo con un camino que yo estaba explorando y que quería pues como indagar alrededor de muchas preguntas que yo me hacía frente a lo que había ocurrido en ese proceso de educación sindical en relación con el tema de las mujeres y su participación al interior del sindicalismo, pero al tiempo con una pregunta también que me hacía en relación con unas prácticas pedagógicas que habían pues casi que sido recurrentes en prácticas tradicionales. Entonces, en este sentido, la asesoría me permitió empezar como a establecer esos diálogos, pero también como unas conversaciones, en el sentido que lo plantea también Carlos Escliar, que es muy lindo, cuando él habla de la necesidad de conversar, y conversar no desde la moralidad para establecer juicios de qué es bueno y qué es malo, sino a partir también como desde las sensibilidades. Cuando la profe Hildamar habla como de esa perspectiva también como humanista, es cierto que creo que tenemos que comprender, y por lo menos así me sentí, y creo que desde ahí como que aflora el acto creador también, o de creación en el conocimiento, y es que a uno le permitan en la conversación, por lo menos desde la sensibilidad, como uno hacerse preguntas, ¿cierto? ¿Esto qué significa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué movimientos van emergiendo? ¿Qué pasa? Entonces, no son diálogos, no hay de alguna manera como momentos parcos en los cuales uno simplemente entrega un resultado de un informe, te evalúan, ¿cierto? Te señalan dónde pueden ir los ajustes o no, sino que efectivamente hay una construcción en la escritura, una construcción también como a partir de los autores y las autores que se van abordando, pero también una construcción de sí misma. Pero eso realmente fue el camino pues como que permitió la asesoría con la profesora Hildamar. Y pues claro que también en el diálogo y en la conversación un poco están implicadas las dos partes. También está justamente como el deseo de aprender, la curiosidad que yo tenía, y desde luego creo que aquí hay algo muy interesante que anotar, y es como esas resignificaciones subjetivas también que vamos haciendo, porque yo siempre pienso que las investigaciones también depende desde el enfoque donde se miren y el camino que uno también elija, definitivamente sí nos transforman, por lo menos, y que es el propósito que tenemos y que se tiene pues en Diverser. A mí me pasó por el cuerpo, la investigación me pasó por el alma, pues me cogió las entrañas. Hubo momentos de crisis, y de crisis fuertes, porque yo no comprendía que podía escribir en primera persona. El primer escrito que yo hice yo no le daba valor, y yo pensaba que eso pues no tenía sentido en términos de lo académico y de lo que hay establecido también desde una ciencia universal occidental, donde se despersonaliza el sujeto. Entonces, fue también como parte de esas construcciones y deconstrucciones que yo podía hacer. Un elemento también muy importante que logré encontrar y que también da mucho sentido a estos procesos de investigación es el respeto. El respeto que tuvo por lo menos Hildamar por las ideas, por la experiencia y sobre todo creer que en esa historia de vida personal hay un conocimiento y hay un saber que hay que seguir potenciando. Eso me parece que también fue una cosa muy interesante. Y hay algo que me parece que también hay que resaltar,
tiene que ver con la metodología. Ayer también se hablaba un poco como de eso. Y parte justamente de las rupturas que estamos haciéndolo en términos metodológicos también, es un poco pensar la metodología como un tejido, como un proceso, va y viene. Entonces uno empieza a construir como la pregunta, pero luego la pregunta tiene que ir relacionada con esos objetivos, con ese marco de referencias que uno tiene. Entonces es un tejido que va y viene permanentemente. Entonces parte también de lo que comprendí es que uno puede tener una pregunta en un primer momento, pero la pregunta puede ir también transformándose a medida también que este proceso de investigación justamente de él van emergiendo también otros caminos, otras preguntas. Eso me pasó a mí. Mi proyecto inicial era sobre la participación política de las mujeres al interior del sindicalismo. Se me volteó la pregunta. A partir también de ir comprendiendo que yo también tenía otro bagaje y otro proceso que me podía también ir orientando de mejor manera como esa búsqueda que yo tenía. Entonces cambió y obviamente por eso al final lo que resulta es esa propuesta para pensar en un proceso pedagógico. Y bueno, frente a las rupturas, pues yo ya creo que un poco las rupturas de ese enfoque positivista en términos también ontológicos, epistemológicos y metodológicos, un camino abierto que queda también, un camino abierto en lo personal, muchas otras preguntas emergen. Entonces no simplemente hay una pregunta inicial que creo que da cuenta de un proceso, porque también hay que colocarle como límites a todas las inquietudes esas preguntas, pero las preguntas que quedan han dado posibilidad para que nuevos proyectos también vayan emergiendo, que es parte también de lo que pasa en los procesos de investigación. Y frente a las rupturas, en términos también de esos conceptos a los que nos aproximamos, que a mí, pues para mí fueron muy significativos, en este análisis que hacemos de un grupo que se llama Modernidad Postcolonialidad, es empezar como a interpelarme sobre la misma colonialidad del saber que yo tenía y la misma colonialidad del ser, e ir comprendiendo que yo también había sido formada en una cultura también occidental, desde luego en un sistema mundo colonial, patriarcal, capitalista, y a partir de ahí como comprender que yo también estaba llena de muchos prejuicios y que si estábamos justamente interpelando un sistema mundo y una matriz colonial racial, yo también había sido formada ahí y también obviamente tenía mis propios estereotipos. Entonces es parte de todo lo que fue pasando como en este proceso que a mí me pareció realmente muy maravilloso y me sigue pareciendo, porque es un proceso que nunca termina, porque eso siempre nos implica a nosotros como seres humanos. Entonces bueno, como algunas cositas. Le pagué por eso, pero lo dijo muy bien. Tres elementos a resaltar de lo que señala, ya no hay que decir más, de lo que señala Tere, para reafirmar. El primero, como ella bien dice, es un asunto de creer en las dos partes. Si quien asesora no cree en el otro, y si quien recibe la asesoría no cree de manera suficiente que quien lo asesora puede ofrecerle algo, eso no funciona, ¿cierto? Digamos lo que en ese sentido se trata como de una invención de ambas partes. El segundo es que en esa invención lo más que uno como asesor o asesora logra es ayudarle a la otra persona a elaborar un mapa de un territorio que para la otra persona es conocida y que uno solo advierte algunas señales para mostrarle que hay un camino posible, pues como para mostrarle que hay unos terrenos sobre los cuales poner cuidado, pero que a veces no es que uno ponga gran cantidad de conocimiento, pues es decir, hay momentos en los que sí hay una orientación consciente y racional, pero hay otros en que es un ejercicio que es más como intuitivo, ¿cierto? De ir leyendo la totalidad del proyecto y de mirar a futuro qué es lo que eso significa. Y el tercer elemento, lo que señalaba Teresa, uno utiliza a lo largo del proceso de formación muchas herramientas que funcionan, ¿cierto? Para nosotros, como ya lo señalaba, el asunto de las reseñas quizás ha sido lo que más impacto ha tenido, porque con base en eso la gran mayoría de estudiantes es que han podido escribir
parte de su trabajo, es decir, han podido recuperar las críticas y elaboraciones que hacen en ejercicios de clase para articularlas a su propio proyecto, porque ese también ha sido, digámoslo, como una lucha o como una intención del trabajo que hacemos en Diverser, y es que en los cursos no se hagan tareas, ¿cierto? No hay tareas aparte de lo que significa el proyecto mismo, sino que busquemos por distintos medios articular eso que debe ser evaluado, también entendemos la necesidad de evaluar, con ese proyecto que ya va en marcha y cómo lograr que se articulen ambos elementos. Bueno, hay muchos, además llegó Fernando, le toca a usted. No. Muy buenas tardes, yo soy John Jairo y estoy terminando el proceso de la maestría con ILDAMAR. Yo voy a hablar de dos cosas que son los riesgos y lo artesanal. Referente a los riesgos, ILDAMAR es muy respetuosa con uno, o sea, lo recibe como uno es, lo acompaña como uno es y lo deja siendo como uno es. En ningún momento hacen ningún esfuerzo para que uno sea distinto, ni para que sea otro, sino que también dentro de ese respeto le hace saber a uno quién es y le da mucha seguridad dentro de eso. En ese sentido de los riesgos, yo la conocí a ella en dos situaciones, en una situación en la Nacional y la conocí acá, y el discurso, la postura, la presencia de la Nacional muy distinta acá. Allá estaba haciendo una asesoría en ciencias exactas y acá venía con diversidad cultural, y sin dejar de ser ella, las apuestas eran distintas. Nos recogió en un seminario de ciencias, recogió como 80 personas con otra compañera, se terminó el seminario, era un requisito de grado, y bueno, la conocí ahí, pero cuando escuché ese otro discurso, la alteridad del otro, otra forma de ser, me conmovió mucho pues y me hizo llegar acá a la universidad. Y ese riesgo pasa por lo siguiente: yo a ella le decía que yo quería ser quien era yo y que yo no quería ser distinto a quien yo era, y me dijo que estaba muy bien. Yo le dije que me gustaban mucho los cuentos, que me gustaban las historias, que me gustaba tejer, yo tejo y coso. Y entonces la maestría tuvo pintura, y pues el mismo trabajo tuvo poesía, tuvo tejido, y entonces cuando me presenté en el segundo semestre a ver si ese proyecto si era viable, que tiene que ser leído por jurados y que estaba, entonces yo traje de mi casa todo lo que era yo, muñecos, tejidos, canastos, pinturas, cuadros, y en 20 metros de tela envolví todo eso y me envolví yo para mirar cómo la política pública estaba afectando mi ser. Entonces cuando se termina esa presentación todo el mundo se queda como pensando, y entonces había muchas preguntas y yo dije, vea, saber una cosa, todo eso se lo resuelve ILDAMAR, que ya sabe mucho. Y yo hice lo que yo creía que tenía que hacer y no tengo problema con eso. El problema lo tiene ella con uno, porque al dejarlo ser uno, esos formatos son muy distintos. De ahí paso a que, por ejemplo, en un congreso internacional yo llevé la propuesta, y entonces cuando dicen, profesor, la USB, y yo no, es que es un biográfico y vea donde yo lo tengo, y es que, profesor, ¿y usted de qué va a hablar? Y yo, de mí. ¿Y en qué presentación? Y yo, vea a mi amiga, vea, yo me le presento. Pero escuchar eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo le decía a ILDAMAR que yo no volvía a salir, porque es que uno mira en las miradas de los demás, sorpresa, indiferencia, también como cierta complicidad, también como desencanto, desánimo. Y uno, por ejemplo, escribir, que eso pase el doble ciego, que tenga pues toda la postulación y todo el rigor académico, pero cuando llega la presentación ven ese ser humano así tranquilo, común y corriente, con dos o tres cosas, y eso como que no combina. Entonces ese riesgo yo se lo valoro a ILDAMAR, porque a ella no le da pena salir con uno pues si se queda con uno y se queda ahí. Y yo a veces pues, me preguntaba, yo a ILDAMAR no le da pena que todas las bobadas que uno dice y lo que uno hace. Y no, muy tranquila pues, creo yo, y entonces también asume el riesgo. Yo les decía de
de las salidas internacionales, no porque sean internacionales, sino porque académicamente cumple con el rigor. O sea, si se lo leen expertos, si el trabajo se mira, si hacen el doble ciego y si miran las normas, tiene todo. Pero lo tiene y si miran, yo por ejemplo le doy las gracias a ella en una poesía, me doy las gracias a mí en una historia, yo cogí mi vida desde que estaba en el kinder y entonces cuando yo hago una poesía de gratitud y la pongo ahí, se la tienen que leer varias veces para entender que es una gratitud hacia ella, pero yo no tengo problema con eso, ni ella tampoco. Bueno, entonces, los riesgos para dejarlo como ahí, ya me pasó pues 3 veces, la USB no soy yo, su presentación soy yo, ¿de qué va a hablar? De mí. Hablo 10 minuticos pues porque tampoco me extiendo, la gente me dice pues ya hace como que así, como de dónde salió, pero bueno, ahí voy. Y frente a lo artesanal. Miren, ella es editora pues de la revista o coordina la revista, tiene contactos nacionales e internacionales, ha leído muchos documentos, pero cuando lee el trabajo de uno es totalmente prudente y totalmente respetuosa y amorosa, porque nunca uno se siente como avasallado por ella, ni se siente presionado, sino que todas las sugerencias metodológicas y teóricas las hace como esta lectura te puede interesar, este documento tiene que ver con nosotros, esta historia me gusta, y uno tiene como que pillársela para saber qué le está diciendo, porque de frente pues a mí no me pasó. Y en ese sentido de lo artesanal, yo le mandé un correo de gratitud porque mi trabajo ya fue evaluado, y fue evaluado en una parte diciendo que es muy importante, que vale la pena, que hayan otros discursos, otras formas, otras lógicas, que se tomen riesgos, pero en lo que apuntan en normas, en rigurosidad y en contenido, ella lo hubiera podido hacer mejor, se hubiera podido mandar a corrección de estilo, hubiera podido ser un texto impecable y brillante, y ella no cayó en esa tentación. O sea, ella me dejó tal cual se lo pedí que yo fuera, y en ese sentido, cuando revisamos me decía, no, es que estos son problemas míos, y yo no, pues no creas. Y ya para terminar yo le mandé un correo diciéndole que gracias por no haber caído en la tentación de hacerme perfecto, que gracias por no haberse permitido ella meterse en el trabajo y quedar ella, porque quedé fui yo, que gracias por no volverme competitivo, que gracias por no hacerme sentir superior a los demás en la línea y en el proceso, porque es que mire lo siguiente, de ese trabajo salió un aporte teórico, un aporte metodológico y un avance en las formas de presentar historias de vida, y ella sabía lo valioso que eso era. Yo apenas me estoy dando cuenta por las resonancias que tiene el trabajo y por los pares con los que he podido hablar. Y entonces ella no cayó en esa tentación, me dejó tranquilo, me dejó así plano, me decía que muy bonito, que maravilloso, que está, pero ella es así. Y en este momento yo me doy cuenta que ella de verdad no cayó en esa tentación. Ese trabajo que yo tengo de 70 páginas es como un pan hecho a mano y como horneado en leña, que es como brusco en unas puntas, como que muy rico por dentro, pero apenas un pedacito, que la otra parte quedó como dura, o que una parte se quemó pero la otra no. Y entonces tiene una cantidad de formas y de sabores y de texturas que hace que hubiera sido como una vida puesta en el texto y puesta en la vivencia, y entonces de verdad que yo le doy gracias por eso. Y ahora, de los trabajos que yo estoy acompañando y de los proyectos que estoy haciendo, le estoy apostando a lo artesanal, a lo personal, a lo individual, a lo que no se replica, a lo que no es una práctica significativa. Como yo hice ese trabajo, puede que nadie lo haga o lo hagan mejor, pero yo no diría que es una apuesta metodológica para implementar, para generalizar, porque es que era la vida de ella y la vida mía, que en un trayecto de vida se juntan y que resultan cosas, pero que queda así. Ya sí me voy, porque yo le decía a ella, Hilda Mar, si a mí me preguntan, ¿usted cómo es como asesora? Yo no sé, porque es que a uno viene aquí y ella es,
Muy lindo, un abracito, un besito y chao, así año y medio. Y uno dice, y entonces, pues al principio sí me corregía mucho, yo decía, esta vieja me tiene bronca y yo creo que me va a sacar de aquí, pero no me lo quiere decir, sino que me lo está demostrando con las observaciones. Y a la asesoría vine y le dije que por qué pues tan rigurosa, que el mundo no se iba a acabar por eso, pues que me dejara tranquilo, que así tampoco. Y entonces les quiero decir que no caigamos en la tentación de hacer personas a imagen y semejanza nuestra, ni que los proyectos sean nuestros sueños e ilusiones, porque cada persona lo puede tener y yo creo que de eso hay que aprender. Y muchas gracias, profe. John Jairo. Voy a retomar de tantas cosas que dijo John Jairo. El sentido de lo artesanal, ¿qué significa el acompañamiento a la labor de la escritura? Si bien es cierto que la escritura es un ejercicio personal, es un ejercicio individual, también es cierto que se responde a ciertas normas que la universidad define o crea para que esos proyectos sean aprobados. Y esa es una labor, pues yo diría que la más desgastante o la que más cuidado requiere es la de la escritura, porque uno siempre tendrá que tener cuidado de qué es lo que intenta decir el otro y si uno es capaz o no de entenderlo antes de poner otro tipo de palabras en ese texto, o sea, de propiciar como otro tipo de reflexiones. Bien pueda Zoraida, Alba, Fernando, Liliana. Es que no tienen preguntas, Zoraida. Vea, Lili. Bueno, a ver, cosas como nuevas a lo que ya han dicho mis compañeros y compañeras. Una particularidad es que todos los que hemos estado acá hablando hemos ido de cohortes distintas de la maestría de Diverser. Diverser va para la séptima, Hilda. La quinta cohorte y todos hemos pasado pues por distintas cohortes. Entonces cada momento también ha significado momentos distintos de la maestría y del grupo. Para mí, del trabajo de acompañamiento de Hildamar durante el desarrollo de mi tesis fue muy importante. Una parte, y que lo sigo reiterando, que lo han dicho los compañeros, es que Hildamar se apasiona y se sorprende con las preguntas de investigación. Siempre está ahí como maravillada con lo que uno está haciendo, así digamos uno después vaya puntualizando, vaya delimitando, pero siempre está en esa mirada expectante, en esa mirada de descubrimiento, de maravillarse, y eso es muy importante porque da esa confianza tan necesaria en el proceso de investigación, pero a la vez también va orientando y va dando elementos que permiten reorientar, reorganizar, puntualizar, porque generalmente llegamos con preguntas muy amplias, queremos salvar el mundo, pero hay que decirle a las personas con quienes vamos a estar que no, o sea, tiene 2 años, hay limitaciones de tipo de tiempo, económicas, del trabajo también con las comunidades que se vaya a hacer, entonces hay que hacer una cosa delimitada y eso es muy importante hacerlo en el primer semestre pues de acompañamiento. Otra cosa que me pareció muy importante es que se respete el ritmo propio, todos no vamos al mismo ritmo y ayer Andrés de pronto lo decía, unos trabajarán solos, otros necesitarán trabajar en equipo y considero que esa parte ayuda mucho a que podamos también avanzar, entender, porque a veces es uno ahí terminando semestre, entonces que tiene que entregar el trabajo, pero a veces uno embalado porque digamos tuvo un bloqueo y ya no sabe ni qué escribir. Hildamar, digamos que acompañó mucho y comprendió esos ritmos también propios de escritura, lo que no quería decir pues que uno no entregara nada, o sea, siempre habría que entregar algo,
pero digamos dialogaba con esos ritmos propios y con esas formas propias también de comprender lo que decía don Jairo, desde la poesía, desde la literatura. Con Hildamar trabajamos muchos textos literarios, cine, que de una u otra forma están articulados con esas formas también de investigar. O sea, no todo tiene que ser texto académico, sino que hay otros tipos de textos que inclusive a mí personalmente me ayudan a desbloquearme mucho. Uno llega en el momento de escritura que uno no sabe ni qué escribir ni para dónde coger, pero cuando Hildamar nos trae, ve, léete este libro, que no tiene nada que ver a veces con lo que uno está haciendo, pero que sí puede abordar conceptos o temas, por ejemplo, desde la interculturalidad, desde el encuentro con el otro, eso te permite como que salirte y te permite desbloquearte. Esa parte es muy importante, esa parte estética, digámoslo así, del trabajo dentro de la maestría. Entonces, otros lenguajes, otras formas. La escucha y lectura atenta, creo que es muy importante. Cuando uno manda un trabajo, uno espera pues que el asesor y la asesora le lea de verdad, ¿cierto? Entonces, cuando hay unas observaciones, hay unas preguntas o hay elementos, es muy importante, porque eso va dando pues también luces, y que sea una lectura juiciosa y, como decía Hildamar, sin ir a imponer mis propias concepciones y mis propios deseos en ese proyecto. Finalmente el proyecto es de la persona que lo está desarrollando. Yo creo que es importante dejarle claro que finalmente uno como asesor o asesora dará orientaciones, pero finalmente quien decide si las hace o no es la persona que está investigando. Entonces esa parte me parece pues importante, la lectura y la escucha. Acompañar en los momentos de angustia. Durante la maestría hay muchos momentos de crisis, no solamente por el trabajo, sino también desde lo personal. Entonces también estar como atento ahí, escuchar y acompañar. No se trata pues de solucionarle el problema al otro, a la otra, pero sí saber que esas angustias van a estar y que son parte del proceso y cómo se van a acompañar. ¿Qué más? El humor pues también muy importante. Para mí es muy importante, porque en las asesorías es bueno, saquémosle humor como a todo, y poder también como desestresarnos un poquito como de tanta rigurosidad y tanto estrés que se maneja en el proceso. Lo otro es que de una u otra forma en el encuentro entre la persona que asesora y quienes están siendo asesorados, es muy importante tener en cuenta que si yo estoy asesorando a alguien, ese alguien no es solo, ese alguien, detrás de ese alguien hay comunidades, hay saberes, hay campos, y sobre todo lo digo es por comunidades. Ese manejo ético en el trabajo con las comunidades es muy importante. Entonces, con Hildamar, esa mirada hacia esos otros con quienes yo trabajo con comunidades sordas, era fundamental, porque es todo el tiempo estarle señalando, ojo, que es que usted está trabajando con unas comunidades, con unas personas. Entonces hay que estar desde lo metodológico, desde el saber cómo hacer para que en esa relación, que no es solamente de Hildamar y mía, sino que es de Hildamar y mía, pero además hay otros sujetos que están ahí involucrados en ese proceso de construcción de conocimiento. Entonces ese estar ahí pendiente de esa parte también me pareció muy importante. Y tener otras miradas, pues Hildamar indudablemente ha leído cantidades. Hildamar te puede hacer un tipo de sugerencias. Yo creo que en un asesor y una asesora eso es clave, o sea, tener miradas muy amplias del saber, poder mirar otras cosas para que cuando yo esté con esa persona, ve, yo leí esta investigación, yo leí este trabajo, yo conozco personas que trabajaron esto, ¿por qué no te sientas como a revisar? Entonces esa mirada amplia es fundamental también en ese proceso de asesoría. Creo que yo. Lili. De lo que señala Liliana, yo quiero resaltar lo que ella define como el asunto de lo estético, porque también ha sido una apuesta de Diverser, tratar de encontrar otros textos, otros portadores, que también hagan las veces de elementos que disparan la conceptualidad que se tiene sobre los temas propios de la línea, que no siempre han sido textos teóricos o conceptuales,
sino que, como ella lo señalaba, otro tipo de textos que nos han propiciado hacer análisis en otras direcciones y en otros órdenes. Bueno, las que faltan para que terminemos aquí, la Zoraida. Buenas, yo no sabía que yo iba a presentar hoy. Mi nombre es Zoraida Rodríguez, soy de la primera cohorte de la maestría y quiero empezar con un asunto que mencionaba ayer el profesor Andrés. Él dice que una maestría, entre otras, pues como para que tengamos eso presente, nos advertía, no cualifica para ser mejor maestro. Eso lo dijo entre las cosas que mencionó al iniciar. En mi caso sí, creo que sí, porque también lo mencionó alguien ayer mismo, cómo no, a partir de unas reflexiones que están relacionadas también con el quehacer pedagógico o con las prácticas pedagógicas, no se llega de alguna manera a mejorar o a que esas reflexiones atraviesen esas prácticas. En mi caso sí, pues por muchas razones. Además, como una pregunta que atravesaba a una administradora de turismo que en ese momento, que estudiaba teatro cuando empezó a ser profesora de inglés. Entonces, pues, y llegar a la maestría en educación, yo tenía que preguntar algo por mi quehacer de maestra. Entonces, parte del trabajo tenía que ver con una experiencia acumulada por muchos años, así que yo necesariamente tenía que mirar por ese lado, y una de mis dificultades era esa negación permanente. Es que yo no soy profesora, es que yo no iba a ser profesora, es que yo no estudié para ser profesora, así que de todas maneras lo había sido por mucho tiempo, era en ese momento y traía un asunto relacionado con prácticas de 12 años como profesora, entonces igual tenía que atravesar por ese lado, y entonces de ahí se deriva un asunto que han mencionado los compañeros y que yo en alguna parte del trabajo final denominé creer para crear. Es decir, en esa posibilidad de esa aceptación a la que tuve que llegar, de cómo las cosas que había hecho por un tiempo y que tenía que atravesar necesariamente mi ser no solo de profesora, sino de ser mujer, mamá, recién separada, teatrera y un montón de cosas que en ese momento vivía, pues fue necesario que ese creer en lo que se iba proponiendo y en la forma como articulaba las sugerencias de los artículos, de los enfoques que íbamos mirando, me permitieran empezar a crear, ¿cierto? Otra pregunta que anotaba ayer, otra reflexión que anotaba el profesor Andrés, cuando mencionó que volver académico las vivencias es muy complicado. Yo creo que es complicado en la medida que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba trabajando, esas primeras reflexiones eran muy personales, era muy del diario, era muy de cómo trataba yo de conectar las cosas, pero eso finalmente fue mi trabajo de ese diario, como de 50 páginas, fue mi primer trabajo para Hilda Mar y ella me lo recibió. Entonces, como ella me lo recibió, yo dije, bueno, entonces, ¿cuándo era que empiezo la investigación? Porque además yo no sabía nada de investigación y yo tenía la idea de investigación con delantal, tubos de ensayo, lupa, más o menos como que tenía que responder una cosa en la que, tenía que preguntar una cosa que tenía que responder como yo esperaba que saliera. Entonces, ese llegar, por ejemplo, al proceso de narrativa autobiográfica, siendo la primera cohorte y que además, como lo han mencionado nuevamente los compañeros, fue a partir de lo que yo hacía y sabía, requirió en ese momento que yo también trabajara el asunto del performance, porque fue mi sustentación un performance, mi sustentación pues de tesis, de investigación. Entonces, de nuevo, como para sumar lo que han hablado, crear, la posibilidad de crear, la posibilidad de atravesar primero
las propias vivencias pues para llegar al asunto de la investigación, y esas otras metodologías para mí fueron muy importantes porque yo estaba peleándome mucho con el asunto de todo lo que para mí significaba en ese momento lo académico, lo complejo, la forma como se presentaban los discursos, los escritos, y que para mí era muy difícil, en ese momento era muy difícil, sigue siendo difícil, pero que parecía que tenía unas solas y únicas formas. Entonces la posibilidad de que nos acercáramos a otras metodologías y que Hildamar aceptara y propusiera, para mí fue una sorpresa, pero creo pues que hace parte de lo que me ha permitido incluso después de un tiempo volver a las cosas que hacía entonces, para mis clases o para mi trabajo como profesora de la Escuela de Idiomas, el asunto de asumir riesgos ha sido una posibilidad que me parece que me atravesó por el tipo de asesoría y el tipo de maestría. Bueno, pero sí me gustaría escuchar preguntas, porque una de las dificultades últimas que tuve cuando presenté el trabajo de narrativas en educación, que hice una reestructuración del performance, fue el asunto, la pregunta por el rigor académico, por las categorías, después de que presenté el performance. Entonces recuerdo mucho una profesora que nos acompañó en la primera cohorte, la profesora de investigación que trabaja artes creativas para la educación, y uno de los asuntos que ella mencionaba era que en la investigación ella prefería el vigor al rigor, que lo cual no quería decir que no hubiera rigor, pero que ella prefería una investigación con mucho vigor también. En ese sentido, yo sigo teniendo problemas como con ese enfrentar lo que se llama la academia, o lo que a veces conocemos como la academia, y a diferencia de John Jairo, no he sido tan atrevida, porque de alguna manera pues sí me coarta un poquito como ese asunto de qué es lo académico y cómo esto también, que es académico, conversa con esos otros esquemas. Gracias. En lo que señala Zoraida, hay un momento, digámoslo, como crucial de uno como asesora, y es cuando el trabajo finalmente se va a los jurados, ¿cierto? Porque, digámoslo, en uno hay una creencia de que el trabajo está listo, de que el trabajo cumple con suficiencia, que se ajusta a una cantidad de criterios que se han revisado, y en ocasiones no siempre quienes lo leen lo interpretan de esa manera. En la línea hubo un caso de una estudiante, su trabajo era la sistematización de una experiencia de construcción etnoeducativa en los pueblos indígenas del Baupés. Y ella construyó su trabajo, pues claro, desde su narrativa propia, porque ella era asesora de esa comunidad, y también compartiendo como las voces de quienes participaron. Cuando el trabajo se fue a una de las evaluadoras, una persona que había trabajado muchísimo tiempo con comunidades indígenas, que además era conocedora de algunas otras experiencias etnoeducativas, y lo devuelve, nosotros nos encontramos, así como lo dice Zoraida, con una sorpresa, y es que en el formato que envía la facultad, pues que todos lo conocen porque han pasado por ahí, la evaluadora encontraba que ese trabajo era desordenado, no tenía sentido, estaba escrito en primera persona, que no daba cuenta de los referentes conceptuales, y eso fueron por ahí 2 meses de discusión, mostrándole a esta persona evaluadora que había trabajado con comunidades indígenas, que se suponía que conocía las perspectivas decoloniales, que aunque el trabajo no estaba en el mismo orden que el formato, es decir, no decía formulación del problema, no había un estado del arte, era un trabajo completo, y ella no lo aprobó hasta que el trabajo no se reescribió
en ese orden como estaba presentado. Y como le dice Zoraida, es una sorpresa, porque cuando como asesores nosotros sugerimos lectores para esos trabajos, lo sugerimos como por varias razones. Una es porque hay una solvencia académica e intelectual sobre ese tema. Dos, porque pueden avistar lo que en ese trabajo hay de original, de genuino, de legítimo. Y tres, porque puede hacer recomendaciones que ayudarán a que el trabajo sea mejor. Y hay evaluadores que no responden como a eso, ¿cierto? Uno a veces se equivoca muchísimo. Y ya uno, después de evaluado con una evaluación excelente y otra evaluación que decía, yo no entiendo qué es ese trabajo, ahí no veo nada, uno se desconcierta bastante. Y entonces empiezan las preguntas, como dice Zoraida, entonces ¿a qué le respondemos? Respondemos a eso que yo señalaba al comienzo, como a la voluntad de Diverser, de hacer construcciones metodológicas particulares, de alentar los sueños y las esperanzas de las personas, o respondemos a eso que nos están diciendo una y otra vez, pero es que viene de la Universidad de Antioquia, pero es que mire que viene de tal grupo, pero es que no sé qué, y eso se vuelve un asunto muy complejo, que ahorita que lo señalaba Zoraida, como asumir riesgos, y también lo planteaba Liliana, es que el compromiso es mutuo, ¿cierto? No es solo el estudiante quien se está jugando el prestigio académico, sino que es también quien asesora por demostrar que hay un conocimiento de toda una gran cantidad de prácticas institucionales que aquí van a funcionar, y que a veces a los estudiantes les cobran que sea uno quien lo acompañe y no otra persona, y con eso también hay que jugar, ¿cierto? Como en la amplitud de lo que significa este campo intelectual, no siempre reciben, viene de tal universidad, entonces más duro, lo asesora tal persona, más duro, y a veces esos equívocos lamentablemente los pagan los estudiantes, que no debiera ser así, ¿cierto? No debiera ser un asunto que se cobre como por la procedencia, sino que se valore el trabajo que se hace, porque además ahorita que hablábamos de lo que significaba leer, hay muchos lectores, muchos jurados que esperan encontrar el proyecto que tienen ellos en la cabeza, no el que está ahí escrito, es decir, no son incapaces de leer todo lo que bueno tiene ese escrito, porque esperan, pero yo creo que le hubiera salido mejor si hubiera trabajado con tal gente, o si hubiera hecho esta unidad, o si hubiera hecho tal cosa. Y eso vicia el proceso, obviamente, eso dificulta enormemente el que se pueda leer con la riqueza que tiene cada una de las elaboraciones. Bueno, yo no sé si Fer, para cerrar, y que me pueda Fernando, ya que Alba no va a hablar. Bueno, lo primero es que, siguiendo a un autor español que estaba leyendo, una de las reflexiones que he venido haciendo es el lugar de la academia también y cómo nosotros nos estamos ubicando frente a ella. Él está hablando en su texto de hacer un exorcismo a los trabajos de grado, porque cree que es muy importante sacarlos de esta estructura académica en la que los hemos metido, en la que nos volvimos productores en cadena de cierto tipo de textos que hay que consumir. Y nosotros ya sabemos la fórmula, por ejemplo, cómo poner la cita, quiénes citar, qué autores traer, porque ya sabemos quiénes nos van a leer, entonces se vuelve una estrategia de producción para ciertos sectores y no realmente la reflexión por el proceso pedagógico, porque yo, al contrario de lo que decía el profe Andrés ayer, creo que si estamos produciendo investigación desde la pedagogía, pues esto nos tiene que atravesar el cuerpo, pues porque somos docentes, no somos no sé, técnicos o no sé, ingenieros de no sé qué, bueno. Entonces eso me hacía pensar mucho también en cómo deconstruir esta reflexión por el lugar del conocimiento en el que nos ubicamos, porque la mayor parte del tiempo nos hemos habituado a que el asesor es el descalificador. Entonces el asesor es el que le dice a uno cuántas veces se equivocó, en qué se equivocó, a quiénes no citó, a quiénes tiene que citar. Y en el caso sobre todo de los estudiantes en las regiones, pues se vuelve mucho más grave, porque en la experiencia que yo he tenido de trabajo en las regiones es que como seguimos siendo ciudades todavía muy
bueno, o un país todavía muy rural, lo que viene del centro se ve como el saber y lo que está en la periferia se ve como lo salvaje o lo incivilizado. Entonces ellos todo el tiempo están esperando a que nosotros les llevemos el saber y nosotros creemos que les llevamos el saber. Entonces eso dificulta mucho un proceso de asesoría porque ellos no creen que nosotros los podemos escuchar y nosotros no los estamos escuchando porque ellos no tienen el saber. Entonces de ahí pues creo que es muy importante en ese ejercicio de que Hildamar logra hacer esa idea de que el asesor se ubique en ese lugar del no saber, o sea, el asesor no es el saber, es un sujeto más que también pues es un sujeto de saber, pero no es el saber. Entonces eso también le permite a uno moverse de ese lugar de dar todo el conocimiento o de llevarlo todo y poder escuchar y permitir ver el otro que trae ahí. Que esa parte sí me parece muy difícil porque casi siempre uno está buscándose en el texto del otro, casi nunca uno está buscando entender al otro. Entonces ese es un ejercicio bien complejo. En eso entonces yo pensaría que el lugar de ese asesor es un lugar de provocador, de generador, de motivador, pues, o de motivadora también, de ese sujeto que está intentando generar motivación en el otro. Entonces ahí pues recuerdo mucho, yo trabajé una cosa que para mucha gente no es un discurso de la academia y fue pues como las telenovelas y su incidencia en la construcción de las identidades culturales de niños y niñas, pero yo no trabajé la incidencia en las audiencias, sino que trabajé la estructura y la narrativa de la telenovela. Entonces, pero este tipo se va a sentar a ver televisión y va a hacer un trabajo de maestría. Sí, eso es lo que yo quiero hacer y yo estoy pagando por hacerlo. Entonces es mi plata, pues tengo que hacer lo que quiero, no me pueden obligar a hacer otra cosa. Y cuando uno se encuentra con un asesor que en lugar de estar pensando, pues mire, no, o sea, es mejor que trabaje los sistemas de clasificación conceptual que se hacen con los sujetos en situación de discapacidad, porque ese discurso sí le va a dar prestigio académico. Me encuentro es con una asesora que me trae 10 libros del tema, se pone a rastrear conmigo telenovelas, vemos y hablamos sobre televisión juntos. Entonces ahí es donde yo les digo que ese lugar del asesor se vuelve más en un lugar de incitador, de provocador, de acompañante, desde mi punto de vista. Cuando uno además logra volverse en un cómplice en la construcción de ese conocimiento del otro, entonces uno se da cuenta que uno también termina apasionado por lo que el otro le está contando. Entonces nosotros casi que las asesorías, a diferencia de John Jairo, era sentarnos a conversar de los programas que habíamos visto juntos, de lo que la hija de Hildamar estaba viendo, de lo que mis estudiantes veían y de eso qué tenía que ver con lo que ellos estaban viviendo y lo que estaba pasando y qué pasaba en este país con la telenovela, por ejemplo, que es un género bien importante a nivel de la televisión. Entonces ahí también creo que esa fractura con los discursos académicos y academicistas también puede ser muy importante en la medida en que nosotros necesitamos empezar a cuestionar esta estructura de la academia. Yo todavía me pregunto por qué a la Facultad de Educación le interesa tanto llevar tantas propuestas de maestría a las regiones. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de muchas maneras? Y entonces, pues yo pensaría que nosotros tendríamos que considerar otras formas de llevar estas maestrías, que no pueden ser los mismos discursos hiperacadémicos, donde uno tiene que aprender el discurso de un montón de sujetos que supuestamente son los que saben del tema y empezar a mirar cómo poner también en cuestión a esos sujetos. Entonces, cómo ir deconstruyendo esa idea también del saber y el lugar del saber. Porque nosotros estamos aquí viviendo una academia totalmente eurocéntrica y estamos llevando a las regiones esa misma academia. Entonces estamos poniendo en una triple desventaja, una triple exclusión a nuestros estudiantes de la región. Si nosotros aquí somos excluidos, nosotros no somos el centro de nada en esto, entonces nosotros somos también la periferia de la producción académica, nosotros nadie nos lee. Entonces, si nosotros aquí ya estamos excluidos, les vamos a llevar a ellos este mismo modelo de academia, van a quedar doblemente excluidos. Bueno, otra cosa que a mí me parece bien importante en esta lógica de producción de conocimiento académico, o más bien preocupante, es cómo nosotros seguimos perpetuando un modelo que viene desde la escuela, y es ese modelo de la formación individual en la construcción de conocimiento. Entonces, como es responsabilidad del niño el aprender o no, es responsabilidad de nosotros producir una tesis o un proyecto de investigación bueno o no,
y nosotros no somos productores solitarios de conocimiento. Ayer cuando hablábamos de cómo es muy importante citar, y entonces cuando uno lee a Foucault, por ejemplo, cómo él le da mucha importancia a que él no sea el sujeto citado, porque él se da cuenta que él es un sujeto histórico y que sus reflexiones son productos de unas condiciones de posibilidad de un momento histórico. Entonces, es decir, él nos retorna a una idea de las comunidades indígenas y afro, y es la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva. Entonces, cómo pensarnos desde la escuela incluso otras formas de enseñarles el conocimiento a los muchachos y las muchachas, pues cómo pensar que la maestría también puede ser el que una persona logre construir conocimiento colectivo con sus comunidades. Pues esa idea de producir conocimiento para que te lean, para ser muy prestigioso académicamente, pues está muy bien en un país que tiene mucho dinero para que le pague muy bien cuando usted es doctor, pero aquí eso no va a pasar, va a ser muy difícil. Entonces, el conocimiento en nuestro contexto tiene que tener otro lugar y otras funciones. Y nosotros, pues ahí digo nosotros en Diverser, hemos encontrado que en las comunidades, en los procesos comunitarios, los conocimientos sí tienen lugares y permiten y gestionan procesos reales, procesos de transformación comunitaria, procesos interesantes. Entonces, desde ahí yo también pensaría como, bueno, ¿cuál es la intención o cuál es el interés de nosotros también en acompañar un proyecto de un estudiante? O sea, que se gradúe, que muestre su cartón, o realmente que se generen procesos comunitarios, procesos sociales, que la escuela sea otro espacio, otro evento, porque entonces también ahí estaría esa idea de cuál es el conocimiento que construimos, desde dónde, para qué y para quiénes. Y sobre todo pues eso como de, no sé, a mí me parece que sí hay que pensarnos otras maneras, yo no sé cómo se hace tampoco, pero otras maneras de generar conocimientos desde la academia que realmente tengan relación con nuestro contexto. O sea, si seguimos compitiendo con la ibris del punto cero, siempre vamos a quedar descalificados. Nosotros no alcanzamos todavía bueno, algunos deben ser talentos y sí, pero no todos. Entonces, sería mejor pensarnos en otros lugares y otras formas de producir conocimiento y para qué lo estamos haciendo. Ya, ¿alguna pregunta? Yo para cerrar quiero, pues primero no sé si esto era lo que esperaban hablar desde este lugar, siempre resulta muy complejo porque lo que uno puede decir es solamente la experiencia que ha vivido, una experiencia que ha sido tematizada en distintos escenarios y con las distintas personas y otras que no están aquí en procesos muy diversos. Y ya lo que queda es cuál es el camino que cada una de las personas que está aquí construye como asesor o asesora, ¿cierto? Porque con esto pasará lo mismo que con el ser maestro, uno termina decidiendo a qué se quiere parecer, ¿cierto? Por más que haya un estándar o haya un modelo o pretendamos que hay unas características básicas que deban cumplirse, siempre uno terminará haciendo que ese ejercicio se parezca a lo que uno desea. El micrófono, ya me había olvidado. Bueno, no, solo tengo una duda y es para poder entender mejor las experiencias que nos han compartido los compañeros y es ¿qué entiende Diverser por lo académico? ¿Cómo se concibe lo académico en Diverser o el prestigio académico? Para Diverser lo académico es un ejercicio de construcción del conocimiento que pasa por la reconstrucción de toda la tradición de la que nosotros somos herederos, no siendo única y exclusivamente, que era la parte final que señalaba Fernando, el modelo eurocéntrico en el cual nosotros nos basamos, sino cómo poder encontrar que hay otros autores, otras autoras, otros temas, otras formas de producción que no son las que circulan en los medios tradicionales, que son los que dan prestigio, ¿cierto? Publicar en una revista que tiene unas características particulares, asistir a un congreso, etcétera, etcétera. Nosotros en la construcción que hemos hecho en Diverser, hemos privilegiado también lo que significa, y Fernando lo tocaba, las transformaciones de orden social o comunitario, que el sistema de ciencia y tecnología actual no privilegia eso, ¿cierto? Y se borran todos aquellos elementos que viniendo de la academia pueden tener incidencia
en el mundo social o viniendo del mundo social pueden tener transformaciones en la academia, que era lo que señalaba Tere como diálogo de saberes. Pero no es que nosotros hagamos una oposición radical, reconociendo que hay un marco, lo que intentamos es mostrar que hay otros ejes por los cuales también pasa la producción de conocimiento y que no siempre es fácil acceder a ello, ¿cierto? Que no está siempre en las revistas, por lo menos que llegan acá o que uno conoce, o las revistas que están indexadas, o los eventos de tal o tal orden, a eso, o yo no sé si Fer quiere, está perfecto. Bien. Yo no sé, insisto, como no sé si esto es lo mismo, lo que esperaba. Yo quiero cerrar, como bien señalaba Liliana, con un cuento, la Pera-Sori, que por favor lo lea, que yo creo que resume en última instancia cuál es el lugar de un asesor o de una asesora con sus estudiantes, ¿cierto? ¿Qué es lo que en última instancia hacemos? El cuento se llama El domador de sueños. Ese hombre era mi abuelo. Mi abuelo siempre nos contaba sus sueños. Durante la comida le contó a mi madre que había soñado que nos hacía una sopa de estrellas y que en cada plato había constelaciones, estrellas fugaces, cometas. La sopa que hizo mi madre era de verduras. Pero a todos nos pareció tan buena que sentía que eran estrellas. Ah, está apagado el micrófono, sorry. Eso es de los malos que hay que aprender. Y otro día, cuando nos fuimos de pesca, mi abuelo me contó que había soñado que subíamos a pescar a un árbol y en lugar de peces, pescábamos pájaros. Aquel día no pescamos nada, pero nos fuimos tan contentos como si hubiéramos pescado pájaros. ¿Cómo hacen los pajaritos, profe Rubén? Y un día, cuando estábamos en la panadería, oímos al panadero contar que siempre había deseado ser capitán de un barco. Al día siguiente, mi abuelo regresó. Le pidió un pan de chapata y le contó al panadero que había soñado que era capitán de una flota de rompehielos y que surcaba los mares del Ártico donde le hacían reverencia a los narvales. El panadero se puso tan contento que fue a contarle a todo el mundo cómo surcaba los mares del Ártico en el sueño de mi abuelo. Y la frutera, que siempre había deseado ser una gran actriz, muerta de envidia, le fue a pedir a mi abuelo que soñara con ella. Al día siguiente, mi abuelo le contó a la frutera que había soñado que era una actriz maravillosa y que su interpretación de Julieta era tan bella que los teatros se inundaban de lágrimas y la gente tenía que ir con impermeable. Y pronto se extendió el rumor de que mi abuelo era un soñador profesional y vino tanta gente a contarle sus deseos que mi abuelo soñaba con uno cada noche. El barrendero quería ser futbolista, el camarero director de orquesta, el mecánico astronauta, la secretaria funambulista. Y desde entonces, si pasas por mi barrio, puedes ver cómo todo el mundo, al panadero respetuosamente, lo llaman capitán, aunque nadie sabe con certeza dónde quedó su flota. Y a la frutera siempre le están pidiendo autógrafos, aunque nadie recuerda haberla visto en ninguna película.
Y al barrendero los niños siempre le piden que juegue con ellos, aunque no están muy seguros de en qué equipo jugaba. Y al camarero todos le dicen, maestro, aunque no está muy claro qué orquesta dirigía. Y todo porque un día le conté a mi abuelo que había soñado que era un domador de sueños. Lo que pasa es que mi abuelo era en realidad un pésimo soñador, pues rara vez se acordaba de lo que soñaba. Sin embargo, lo que se le daba muy bien era inventar historias. Colorín colorado, este cuento se acaba. Dice Freire, la educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías, porque yo creo que eso es lo que en última instancia, en el lugar de asesores y asesoras, es lo que ayudamos, ¿cierto? Como a materializar un conjunto de sueños. No sé qué más sigue, muchas gracias pues por la paciencia por lo menos. Yo no sé qué más sigue, ¿ya? ¿Ya?